Hola, hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del viernes 30 de octubre del 2020. Clase de biología con el grupo de quinto semestre C. En esta ocasión estamos preparando una información importante de la cuestión de algo relacionado con el aparato digestivo. Y en esta ocasión, desde el punto de vista de los órganos de nuestro cuerpo humano, la forma en cómo trabajan las células, cómo se ordenan, cómo se organizan, qué formas tienen y qué funciones tienen también, formas y funciones, es importante hablar de cada uno de los aparatos que conforman el organismo humano. En esta ocasión le toca al aparato digestivo y en este caso el tema es histología del intestino delgado. En la clase anterior ya mencionamos cuál es el significado de histología. Por lo tanto, es una forma o una descripción de cómo está organizada las células, cómo funcionan, cuál es su trabajo dentro del organismo y qué tipo de figura o forma externa tiene. Recordemos que todas las células tienen la misma función interna, todas tienen los mismos organelos, el citoplasma, las mitocondrias, etcétera, todo ese asunto. De tal manera que lo que varía es la forma externa y la funcionalidad. Las células del corazón son diferentes 100% a las células del riñón, del hígado, etcétera, pero sin embargo, sus formas de nutrición son igualitas, igualitas. Bien, este día, viernes, estamos celebrando la segunda fecha de la temporada de muertos en México. Aquí se celebra de una manera un poco diferente a muchos lugares del mundo y bueno, las tradiciones nos gobiernan un poquito. En ese sentido, de la tradición y también de otras cosas, bueno, pues mucha gente pone sus ofrendas, pone sus altares, pone o instala algunos elementos decorativos con la intención de recordar a los familiares que han fallecido anticipadamente. Y bueno, es importante saber cómo funciona nuestro organismo. ¿Por qué? Porque estamos en problemas de COVID-19 y además la cantidad de gente que ha fallecido y que fallecerá en el futuro es importante. ¿A qué se debe? ¿Por qué un virus ingresa a nuestro organismo y es capaz de colonizarlo y es capaz de hacer que funcione de una manera diferente? Por lo tanto, la clase de biología del quinto semestre ha tratado más o menos de ayudar un poquito a entender esa parte, esa situación crítica de la salud y del padecimiento del COVID. En este caso, para este virus de X forma llamado coronavirus, tiene un grado de mortandad o mortalidad muy importante, pero no supera el 10 o el 12%. ¿A quién afecta? Mayormente a gente que tiene problemas de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y otras cosas. Ha habido casos en que hay gente que es positivo, sin síntomas, positivo, sin temperatura, sin padecimiento de la respiración, etcétera, y entonces en poco tiempo ha sido capaz de restablecerse, de recuperarse y de seguir en su diario trabajo. Pero ¿a qué se debe que a algunas personas sí les afecta y a otras no? Entonces,
Ese es un poquito el misterio de la vida y es un poquito el motivo de estudio. En esta clase no estaremos dispuestos a estudiar el fenómeno, ¿no? Porque apenas si nos toca la parte introductoria, la parte de cómo las células se nutren en términos generales y entender la situación entre un virus y una bacteria es muy importante. Entender el funcionamiento de cómo un virus ingresa a un cuerpo, a un organismo y empieza a nutrirse, trasladando o entrando a su estructura interna de la célula de tal manera que toma las funciones de la célula para su reproducción, porque un virus solito, sin un agente de desarrollo, posiblemente no tendría la oportunidad de multiplicarse. Por lo tanto, entra a nuestro organismo, en el organismo toma algunas células, algunos elementos, supera la cuestión del aparato de la parte del sistema inmunológico, lo supera, es capaz de engañarlo y además es capaz de reproducirse de tal manera que en poco tiempo, menos de 15 o 20 días, la persona que no se ha dado cuenta que es portadora del virus empieza a tener síntomas graves y en poco tiempo después de que empieza a tener síntomas graves, su cuerpo ya está invadido y ya tiene problemas de respiración, de circulación de la sangre, su ritmo cardíaco aumenta, su temperatura también aumenta y colapsa el cuerpo en términos generales. Bien, entonces, esa es una explicación general de cómo internamente algo que no es de nuestro cuerpo va a entrar, se va a alimentar, va a ser un huésped, pero un huésped que es más agresivo que las bacterias normales y tradicionales que entran a nuestro organismo. Y como es un virus que es 100 veces o 1000 veces más grande que una bacteria, entonces, imagínense, un virus comparado con una bacteria, este virus es capaz de multiplicarse debido a los mecanismos internos, toma la información del ADN, de las células, etcétera, y empieza a reproducirse a una velocidad muy rápida, de tal manera que en poco tiempo colapsa el cuerpo del huésped o de la persona que lo porta y en poco tiempo, o en su defecto, el sistema inmunológico, debido a las condiciones alimenticias, las condiciones internas del cuerpo, logra controlarlo, logra no permitir que se multiplique y además en poco tiempo lo vence. Y entonces son los milagros, son los misterios de este periodo de contaminación, de pandemia que estamos sufriendo. Eso es parte de cómo yo lo entiendo y cómo lo podríamos explicar a los alumnos del bachillerato y por lo tanto, desde esta perspectiva no científica, desde esta perspectiva de casi la especulación o de casi el conocimiento a priori, trataría de aportar un poquito de conocimiento a los jóvenes que vienen con una intención de aprendizaje y que además tratan o a ellos les corresponderá enfrentar los retos de nuevas etapas del futuro y de las pandemias que nos esperan en el tiempo por venir. Bien, pues sin más por el momento, vamos a ver un poquito de la cuestión de las células. ¿Cómo es la célula del intestino? En este caso, intestino delgado. ¿Por qué el intestino delgado? Porque en el intestino grueso tiene otro tipo de trabajo fisiológico y en el estómago también hay otro tipo de funcionalidad.
de tal manera que el sistema digestivo es muy importante porque es ahí donde se va a procesar todo lo que llega de alimento externo, se va a empezar a degradar, se va a empezar a hacer una transformación, una ruptura de todos los elementos hasta las mínimas expresiones de cómo los almidones, las proteínas y demás ya están disponibles para ir a nutrir las células. En este caso, le damos paso al video que tenemos preparado y este es histología del intestino delgado. Vamos a ver que esto a mí me parece muy interesante porque nos permite conocer un poquito y aportar un poco de luz para el conocimiento de los jóvenes que vienen y que son la siguiente cadena, el siguiente escalón en el desarrollo de conocimiento de los humanos. En esta oportunidad tengo el gusto de acompañarlos en lo que va a ser nuestra histología del intestino delgado, la cual va a ser muy importante. Vamos a hablar de estas características histológicas que va a poseer nuestro intestino a lo largo de sus 3 porciones que decíamos que iban a ser el duodeno, el yeyuno y el ileum. Entonces, estas porciones van a responder a criterios específicos dependiendo de cuál estemos hablando. Entonces, pasemos a hablar de lo que serán las capas de nuestro intestino para dar inicio a esto. Entonces, tendremos que en primer lugar vamos a tener lo que va a ser la capa serosa externa, que sería esta que les estoy marcando acá. Entonces, esta va a estar formada por el peritoneo, que recordemos cubrirá el ileum y el yeyuno en su totalidad, pero cuando hablemos del duodeno vamos a decir que solamente esta capa serosa externa va a cubrir su cara anterior. Entonces, chévere hasta aquí. Tendremos también una capa muscular doble, porque recordemos que las fibras de nuestro músculo a nivel intestinal se van a organizar de distintas maneras. Entonces vamos a tener una capa muscular longitudinal externa y una capa circular interna, muscular circular interna. Y en el medio de estas dos capas vamos a tener lo que va a ser nuestro plexo de Auerbach. Muy bien, entonces vamos a continuar y diremos que también vamos a tener una capa submucosa donde encontraremos nuestros vasos sanguíneos, vasos linfáticos y también vamos a encontrar el plexo nervioso de Meissner, el cual recordemos va a ser fundamental para lo que va a ser los movimientos de esta submucosa, la vasocontracción y dilatación de los vasos que encontremos ahí, etcétera. También es importante acotar que en la zona proximal de nuestra submucosa encontraremos unas células que serán las células de Brunner, entonces, que revestirán gran importancia en la protección del duodeno gracias a su secreción mucosa. Pero ahora, ¿de qué nosotros tenemos que proteger el duodeno? Pues recordemos que a nivel de nuestro estómago el pH es demasiado bajo y entonces es muy ácido el quimo que nosotros encontramos acá. Y este quimo, las enzimas que nosotros tenemos a nivel de nuestro intestino delgado no pueden actuar a pHs tan bajos. Entonces nosotros tenemos que alcalinizar este quimo por 2 razones: para que las enzimas del intestino puedan actuar y para que no se cree una irritación de la mucosa de nuestro intestino delgado al pasar el quimo por nuestra mucosa. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a alcalinizar ese quimo gracias a las secreciones intestinales y además nuestro organismo va a tener la precaución de segregar un moco gracias a estas células de Brunner y también a las células pisiformes
Entonces se va a hacer esta segregación de moco y entonces vamos a evitar la irritación de nuestro intestino delgado por el paso del quimo a lo largo del trayecto de este tubo digestivo. Entonces, vamos a pasar a hablar ahora de lo que va a ser nuestra capa mucosa. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque esta mucosa revierte mucha importancia, ya que ella va a tener la característica de aumentar el nivel de absorción que va a tener nuestro intestino. Y entonces comenzaremos con lo que será el primer repliegue de nuestra mucosa, que serán nuestras válvulas conniventes, que son estas que podemos apreciar acá, estas de acá. Conniventes. Estas válvulas conniventes van a ser un repliegue de lo que va a ser nuestra mucosa. Ok, vamos a verlo de esta manera. Si nosotros tenemos una cajita muy pequeña en donde queremos meter pónganse esta bolsita de acá, nosotros si la queremos meter de esta manera no lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a arrugarlo. Lo vamos a arrugar para que esta bolsa, que era de mayor tamaño que la cajita, logre entrar. Nuestra mucosa va a hacer lo mismo. Ella se va a plegar para aumentar la superficie. Entonces se va a aumentar esta superficie. Entonces estas válvulas conniventes serán un repliegue de nuestra mucosa, como dábamos el ejemplo de la bolsa, en donde estas van a tener una altura de 8 milímetros y van a aumentar 3 veces nuestra superficie. Entonces, chévere hasta aquí. Pero a nuestro intestino no le basta con eso. Él quiere aumentar más aún su capacidad de absorción. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a agarrar y también va a crear repliegues de su lámina propia, que recordemos que es esta de acá. Entonces, estas serán las vellosidades intestinales. Entonces, tenemos que estos repliegues que se ven encima de nuestras válvulas conniventes van a ser nuestras vellosidades, dadas por un repliegue de lo que sería nuestra lámina propia. Entonces, estas van a medir aproximadamente de 0.5 a 1.5 milímetros. Y van a aumentar la superficie de absorción de 10 a 12 veces. Pero aún así, con esto no es suficiente. Nuestro intestino quiere aumentar más todavía. Y entonces él agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar una especialidad de borde libre a mis células, que serían los enterocitos, si recordamos. Él va a agarrar y le va a dar una especialidad de borde libre a estos enterocitos, que van a hacer que cada enterocito que me está formando mi vellosidad acá, va a tener 600 microvellosidades. A esta especialidad de borde libre se le conoce como ribete en cepillo. Entonces, esto lo que va a hacer es que en su polo de absorción intestinal se va a aumentar la superficie de 20 a 30 veces más. Y bueno, mediante este mecanismo, nuestro intestino, que mide de 3 a 4 metros en vivo, posee una superficie interna de 200 a 300 metros cúbicos. ¿Qué tal? Bueno, con esto terminamos lo que sería la parte de la histología de la mucosa y las capas de nuestro intestino delgado. Muchas gracias. Interesante, interesante. ¿Por qué es interesante? Porque todas esas vellosidades es lo que en términos generales la gente menciona que es la flora intestinal. Flora intestinal. Cuando nosotros tenemos un poquito de problema de acidez en el estómago, esto se ve arrasado, o en términos generales se ve como
alisado, de tal manera que la absorción de los nutrientes es un poquito más deficiente. Y entonces, no lo dice, pero me gustaría buscar un video donde lo pudiera explicar. Para esto, pues, tenemos la oportunidad de buscarle y ver de qué manera nos da un poquito de luz esta cuestión, células del aparato digestivo. Es como lo voy a solicitar, células del aparato digestivo. Tenemos la magia de la Internet y esta nos permite buscar y ir hasta los confines del saber sin imaginarnos cuánto hay ahí en la red. Y entonces vamos a ver para saber de qué manera nos alumbra el conocimiento. Y entonces, bien, ya lo encontré. A ver, vamos a ver cómo es la cuestión. Vamos a darle. Y esperemos que nos dé más información. Tenemos un tiempo disponible, ya que no hay alumnos, y entonces, pues la explicación creo que es de calidad y es muy amplia, entendible y demás. Lo que va a ser nuestro apartado sobre las células que van a componer el epitelio de lo que sería nuestro intestino. Entonces vamos a dar inicio al apartado diciendo que el intestino va a poseer uno de los mayores índices mitóticos y metabólicos de nuestro organismo. Las células epiteliales, aún sin diferenciar, van a migrar desde lo que va a ser el fondo de nuestra vellosidad o crista de Lieberkühn hacia lo que va a ser su superficie. Este periodo de migración va a tardar de 1 a 2 días. En ese periodo de migración que van desde el fondo hasta la superficie, nuestras células epiteliales van a adquirir las enzimas necesarias para producir en la superficie lo que sería la digestión de las macromoléculas que aún no se hayan digerido. Entonces, de esta manera se puede dar el paso desde la luz intestinal, recordemos que este es el lumen, hacia lo que va a ser nuestros capilares. Entonces, recordemos que la digestión va a ser ese paso de una macromolécula a una molécula más pequeña para que de esta manera pueda atravesar lo que va a ser nuestra membrana y así pasar a lo que sería nuestro capilar y nuestro torrente sanguíneo. Muy bien, entonces decíamos que esta migración iba a durar de 1 a 2 días. Las células en la superficie van a durar activas de 6 a 7 días y luego van a degenerar y van a morir para ser reemplazadas por células nuevas que vuelvan a pasar por este proceso de migración y todo lo que explicamos anteriormente. Entonces, vamos a decir que vamos a pasar a hablar de lo que serían las células que encontraremos a lo largo de nuestras vellosidades y en primer lugar tendremos los que serán nuestras células epiteliales, que dijimos que eran los enterocitos. Entonces, estos van a poseer una especialidad de borde libre, como bien recordamos, que va a ser el ribete en cepillo. Y su función va a ser absorber y secretar el glucocáliz. Entonces vamos a tener que el glucocáliz va a ser una sustancia que va a estar por encima de todo nuestro epitelio, que va a ser rica en enzimas y que
que va a facilitar la digestión y el transporte de diversas sustancias. Entonces, estas enzimas se van a encargar, las enzimas que se van a encontrar acá adosadas, se van a encargar de lo que va a ser degradar las sustancias que no se hayan podido degradar completamente, ya sean proteínas, minerales, lípidos, carbohidratos, entre otros, para que se dé entonces nuestro proceso de absorción que antes mencionábamos. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de lo que serían las células de Paneth. Y vamos a decir que van a ser enterocitos que se han especializado un poco más en hacer lo que sería la fagocitosis. Entonces serían estas células que tenemos acá, que las pongo a este nivel porque esquemáticamente dibujé que esta parte iba a ser el yeyuno y esta parte iba a ser el ilion. Entonces ponemos nuestras células de Paneth acá porque sabemos que se van a encontrar en mayor cantidad a nivel de lo que va a ser nuestro ilion terminal. Entonces vamos a decir que estas células de Paneth se especializaron en hacer lo que va a ser la fagocitosis, por eso colocamos como esta especie de Pac-Man acá, para saber que ellas lo que van a hacer es rodear un antígeno y digerirlo, regulando de esta manera la población bacteriana intestinal. Entonces, también vamos a tener la existencia de lo que van a ser nuestras células caliciformes, que son células que se encargan de la secreción del moco. Y entonces recordemos que también a nivel del duodeno tendremos unas células que también nos van a secretar moco, que van a ser las células de Brunner. Y entonces, ahora, estamos hablando de la secreción de este moco, que sería este mucinógeno. Entonces, ¿para qué nos va a servir cuál va a ser la función de esta secreción de moco? Pues la protección del roce de ese quimo que está pasando a lo largo de nuestro intestino. Entonces, esta secreción de mucinógeno va a ser dada gracias a un estímulo vagal, que recordemos va a ser el peristaltismo. Entonces también recordemos que va a estar dada por el estímulo de mecánico que va a hacer nuestro quimo al pasar al tocar las paredes de nuestro intestino. Entonces fundamentalmente la función de este moco va a ser la protección de nuestra membrana para que no se nos irrite, para que no ocurra lo que va a ser la corrosión de la misma. Recordemos que también nuestro quimo va a venir desde nuestro estómago muy ácido, y mediante las secreciones que hablaremos más adelante, él se va a ir alcalinizando. Entonces este mucinógeno que se secreta en las células caliciformes y a nivel del duodeno en las células de Brunner nos va a permitir la protección de nuestra membrana. Entonces, muy bien, ahora hablemos de otras células que serían las células endocrinas, encargadas de la producción de un gran número de hormonas a nivel intestinal, como podrían ser la somatostatina, la hormona estimuladora de tirotropina, la hormona liberadora de tirotropina. Vamos a tener también las gastrinas. Igual dedicaremos un video para hablar más o menos de lo que serán las funciones de estas hormonas. Entonces recordemos que nuestras células endocrinas se van a encontrar en el fondo de lo que van a ser nuestras vellosidades, en lo que denominábamos las criptas de Liverpool. Entonces vamos a tener que, si hacemos un recuento de lo que estaba pasando, nuestra absorción se va a dar sobre todo a nivel superficial, o sea, en el nivel superior de las vellosidades, y nuestras secreciones se van a dar a nivel de lo que va a ser el fondo de las vellosidades. Chévere hasta acá. Ahora, por último, hablaremos del sistema inmunológico intestinal y las células que en él vamos a encontrar. Entonces, el sistema va a estar constituido por lo que va a ser el sistema linfoide intestinal, agrupado en las denominadas placas de Peyer, que, si recordamos, se van a encontrar a nivel de lo que va a ser nuestro ilion. Entonces acá teníamos nuestras placas de Peyer, en las cuales se va a encontrar lo que van a ser nuestras células M, además
de que estas van a cumplir una función muy importante, porque por medio de pinocitosis ellas van a transportar las sustancias antígenas que encontremos en la luz intestinal. Entonces, también existirán abundantes inmunoglobulinas, las cuales en su mayoría serán inmunoglobulinas tipo A. Estas inmunoglobulinas tipo A van a poseer una característica, que es que van a estar formando un dímero de 2 inmunoglobulinas A7. Entonces, A7, las cuales van a estar unidas por un péptido J y rodeadas por un glucopéptido, y esta configuración es lo que las va a proteger de lo que va a ser la digestión enzimática. Para que éstas se puedan proteger y de esta manera ellas no sean hidrolizadas ni mucho menos, y puedan ejercer su función inmunitaria a nivel de lo que van a ser nuestro intestino, sobre todo a nivel de lo que va a ser nuestro ilio. Entonces, sin más nada que acotar, dejamos lo demás para el próximo video, que será sobre la secreción y los procesos digestivos intestinales. Bien, pues entendamos una cosa. En el proceso digestivo llega desde que estamos aquí nosotros construyendo el bolo alimenticio, y aquí ya en nuestra cavidad bucal empieza a haber una mezcla de elementos de tal manera que desde aquí ya empezó el proceso de ruptura de los elementos macro a micro. Es decir, va a ir degradando todos los elementos internos de lo que estamos comiendo hasta llegar a niveles de proteínas, carbohidratos, grasas o lípidos, etcétera. De tal manera que nosotros, si vemos, por ejemplo, un bocado que no sea más grande que una canica mediana, pero esa canica mediana es un complejo terrible de elementos químicos, de tal manera que en el proceso de la llegada al estómago, ahí los ácidos gástricos, los jugos gástricos, se van a ver necesarios para poder hacer algo así como una trituración, pero química, no mecánica. En esa trituración química, se van a empezar a romper todas esas cadenas de proteínas, lípidos, grasas y demás, de tal manera que poco a poco, después de que sale del estómago, lleva una cantidad de ácidos. Y entonces, en la medida en que va avanzando en el tracto digestivo, esa acidez va cambiando y se va transformando en algo que no es ácido. ¿Por qué? Porque los elementos externos o internos del tubo digestivo son muy sensibles, y entonces pretende que a través de ellos, ya una vez hecha la ruptura de los elementos, sean absorbidos por una vellosidad. Esa vellosidad es microscópica, y entonces pues, no pueden pasar elementos grandes, de tal manera que tiene que seguir el proceso de ruptura y un proceso mecánico para su movimiento. En la medida en que va avanzando el tubo digestivo, desde el delgado hasta el grueso, se va transformando todo eso. ¿Cómo se transforma? A través de enzimas, a través de elementos internos, de cómo se va haciendo la ruptura cada vez más de las proteínas, de las cadenas largas, de proteínas, de lípidos y demás, hasta que llega a elementos básicos capaces de ser absorbidos por las células
o transportados en la sangre para que irriguen y alimenten las células de todo el organismo humano. Es una máquina, nuestro cuerpo, una máquina maravillosa que, bueno, si tuviera la edad suficiente y la juventud necesaria, iría a estudiar medicina, iría a estudiar biología, bioquímica, todas estas áreas de la salud. Si yo tuviera esta oportunidad, regresaría en el tiempo y estudiaría para ser médico, tal vez, o algo relacionado, de tal manera que esto es tan maravilloso, tan importante, tan atractivo para el conocimiento humano, que increíble. En un organismo como el nuestro, como el de todos los humanos o de cualquier otro animal, hay procesos biológicos muy interesantes. Y entonces esos procesos biológicos interesantes, pues, son una maravilla en términos generales. ¿Por qué, por ejemplo, habrá en el mar otro tipo de biología, habrá otro tipo de absorción de nutrientes, etcétera? Por ejemplo, los tiburones no pueden masticar su presa, la tragan y en el proceso digestivo ahí habrá jugos o ácidos gástricos todavía mucho más potentes que el de nuestro estómago, de tal manera que en un poco de tiempo, no sé cuánto, nuestra digestión está más o menos calculada entre 4 horas y 7 horas promedio, pero la de los tiburones estará considerada en mayor tiempo porque ellos no mastican, ellos no pueden remoler, ellos tienen que tragar y ya en el estómago hacer el proceso de la digestión, igual que las víboras, igual que otros animales. Por ejemplo, las vacas que les llaman rumiantes, comen su pastura, comen su alimento, lo mastican, pero no lo trituran al grado en que nosotros podríamos triturar nuestra comida, porque nuestra comida va ya, ¿cómo se puede decir? Cocida al fuego, suavizada, transformada y demás. Y entonces el organismo humano de este tiempo se considera que es súper diferente a un organismo humano de hace 30,000 o 40,000 años, ya que en ese periodo no estaba familiarizado el humano para cocinar la comida. Entonces comían la carne casi cruda, la comían, no sé, no me imagino, pero todas esas bacterias, todos esos elementos extra que acompañaban a la carne sin cocimiento, entraban a su cuerpo de los antiguos y generaban grandes enfermedades. Por eso es que en el tiempo antiguo de hace 30,000 o 40,000 años, el promedio de vida era hasta máximo como 40, 45 años. Pero en la actualidad hay mucha gente que ha superado los 100, 110 años y es todavía un misterio de por qué esa gente ha llegado a niveles muy altos de longevidad, de vida conservada, 110 años. Y entonces hay lugares donde el promedio de vida son 70, 75, pero otros diferentes por la cultura, el tipo de alimentación, el tipo de ambiente y demás, llegan a grandes edades, mayores a 100 años. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Se llamó Células del tracto digestivo, C, histología del aparato digestivo. A mí me pareció interesante y si hubiéramos tenido alumnos, estaríamos en la fase de preguntas y respuestas. Pero por el momento no hay. Bueno, dejémoslo así y solamente dar las gracias para futuros. Alguien que se encuentre el video y alguien que tenga la intención de verlo, pues comparta algunos puntos de vista. Gracias por su atención
y nos estamos despidiendo. Hasta el pronto.